Buenos días. Les agradecemos su presencia en esta presentación del profesor Jorge Hernández de su informe de año sabático titulado El activismo por la paz en Colombia. Pues, profesor Jorge no necesita mucha presentación, creo que la mayoría de los que están aquí lo conocen, ¿no?, en las clases. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México. Y bueno, una larga trayectoria investigativa, académica, en estos temas relacionados con los movimientos sociales, las acciones colectivas y de protesta, y en los últimos años pues se ha concentrado en el tema del activismo por la paz, que es el que abordará hoy en su conferencia. Entonces, le damos la palabra. Gracias. Hay una mano metálica para... ¿no? Bueno. Bien, me complace mucho estar de nuevo con el público de este auditorio. Cada auditorio tiene su público, parte de la función que tiene programar constantemente ciclos de encuentros como los que aquí denominamos charlas de los viernes. Parte de la función que eso tiene es crear justamente un público entre el cual se va, digamos, poniendo cierto énfasis en unos temas, adoptando un lenguaje que resulta por ser común, etc. Bien, hoy quisiera entonces hacer una presentación acerca de un fenómeno muy colombiano que se puede denominar activismo por la paz. Digo que es un fenómeno muy colombiano porque no se encuentra en sociedades que no tengan conflicto armado interno, guerra civil o algo parecido. El activismo por la paz es en cierto sentido la otra cara de los conflictos irregulares o armados internos o de las guerras civiles, aunque tampoco es que siempre que haya conflicto armado y guerra civil surja activismo por la paz. Pero es una condición, por decirlo así. Porque no se trata de un activismo en general, digamos, contra, no sé, la tenencia y uso de armas atómicas a nivel mundial, como sucedió hace un tiempo cuando estaba en pleno vigor la Guerra Fría. No, aquí se trata de un fenómeno colombiano más que internacional, y entonces responde al hecho de que Colombia lleva muchos años en algo que no se sabe muy bien cómo denominar, el futuro lo dirá, conflicto armado interno o guerra civil larvada, u otras denominaciones, pero una, digamos, seguidilla muy intensa de enfrentamientos armados entre expertos en violencia, que afectan muy especialmente a la población civil no combatiente, no comprometida con ese tipo de conflicto. Bien, entonces no es un asunto común, que uno va por ahí y se encuentra, aunque los colombianos lo tengamos bastante más naturalizado que lo que puede suceder en otros países. En realidad esto es un asunto un poco extraño, del cual hay que preguntarse ¿y por qué existe? Tampoco basta, repito, solo insisto en eso, el hecho de que haya conflicto armado interno para que surja automáticamente y en todas partes activismo por la paz. Pero además, el activismo que a mí me interesa merecería ser denominado activismo social por la paz en Colombia, porque no es el activismo de los funcionarios gubernamentales, de los agentes estatales, tampoco de los agentes del mercado o, digamos, de los activistas culturales en general, el que a mí me interesa. Yo tengo un sesgo que debo confesar de una vez, es el sesgo del sociólogo. Entonces busco objetos que tengan naturaleza social primero que otra. Probablemente ningún hecho social tiene exclusivamente naturaleza social. También es al mismo tiempo económico y cultural y político y religioso, etc. Pero que en primer lugar tenga eso me interesa. Por eso también entonces la forma en que trato de construir este objeto de reflexión tiene ese mismo sesgo. Yo preferiría denominarlo
activismo social por la paz en Colombia, porque es el activismo que emerge, que emana de la sociedad, no del Estado, no del mercado, no de otra esfera. Bien, ese asunto se presenta a primera vista como un fenómeno desordenado, digamos, como un conjunto de comportamientos de todas aquellas personas que reaccionan contra los efectos de la guerra. Es inicialmente una reacción de las personas que no están metidas, que no tienen que ver con la guerra, a los efectos negativos que la guerra o el conflicto armado interno produce en esas poblaciones. Y ahí comienza una diferenciación importante entre los sujetos que protagonizan este fenómeno, porque me interesa diferenciar dos grandes sujetos plurales y contradictorios por dentro, pero dos grandes sujetos o agencias, yo no sé muy bien cómo denominarlos mejor, que serían, por un lado, los activistas de este activismo social por la paz, por un lado. Repito, es un sujeto muy heterogéneo, ahora veremos detalles sobre eso. Y por otro lado, su contrincante, que es otro sujeto heterogéneo, al que voy a denominar expertos en violencia. Son también muy variados por dentro, muy distintos, incluso tienen contradicciones entre sí, etc. No se trata pues de sujetos homogéneos que se enfrentan de una manera muy inequívoca, perceptible, sino de conjuntos, de actores colectivos plurales contradictorios que tejen incluso alianzas entre sí circunstanciales que digamos, introducen cierta complejidad en la situación. Bueno, basta con eso para señalar que en primera instancia se presenta pues como un fenómeno. Ahora, en el caso de Colombia, este es un fenómeno que existe, por lo menos con toda seguridad, de 1979 hasta hoy, y continúa. A mí me interesa ese ciclo, digamos ese periodo del 79 hasta el 2016, en realidad. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues que es un fenómeno que tiene una trayectoria menos larga que la del conflicto armado, del cual les repito en parte su otra cara, porque aunque no hay acuerdo acerca de cuándo pudo haber comenzado el conflicto armado, hay una fecha convencional que varios analistas citan, que es 1964, y esto querría decir que el conflicto es en todo caso mucho más viejo, digamos, que este activismo social por la paz. Y obviamente es también, digamos, menos viejo, más joven que la violencia política, que de esa sí no hay, digamos, no, sería más difícil ubicar una fecha de inicio, pero también puede mencionarse, como varios lo hacen, 1946. Pero, por otro lado, este activismo social por la paz tiene una trayectoria un poco más larga y más extensa que las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz entre gobiernos y grupos alzados en armas se iniciaron en 1982. Esto último me interesa subrayarlo porque, de nuevo, insisto, se puede confundir, ¿no? No se trata del activismo en torno a las negociaciones de paz, sino de un activismo que comenzó antes y siempre que ha habido negociaciones las rodea, las interviene de alguna manera, en general favoreciéndolas, pero no es lo mismo, o sea, no es un análisis, no es una consideración sobre las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz tienen una faceta que incorpora este activismo social, pero el fenómeno al cual me quiero referir es distinto. Bien. Ahora, sobre ese fenómeno que, para comenzar, lleva 37 años, se presenta de muchas maneras, tiene altibajos, y en la memoria colectiva de los colombianos se recuerda a través de una serie de episodios emblemáticos, pues uno puede hacerse varias preguntas para tratar de comprenderlo. Yo me hice una pregunta grande que se desdobla en otras. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las principales características del activismo social por la paz en Colombia? 2 puntos. ¿Qué trayectoria ha seguido? ¿Cuánta diversidad alberga? ¿Quiénes lo han protagonizado?
¿Qué modalidades lo distinguen? ¿Qué motivos lo impulsan? ¿Cuáles organizaciones le han servido de soporte? ¿En qué condiciones se ha desenvuelto? ¿Qué resultados ha obtenido? Esa pregunta, que está formulada con cierto cuidado, tiene unos implícitos que dependen del enfoque que he adoptado, digamos, para hacer este trabajo. Ese enfoque tiene, por un lado, unos supuestos, pero por otro lado, un marco de interpretación que permite dar cuenta de esta clase de fenómenos. Del enfoque voy a decir que intenta ser sociológico, como ya lo dije, pero también relacional y en cierto sentido accionalista. Son como tres etiquetas que podrían definir la mirada, digamos, que tengo para analizar este asunto. Ahora, más específicamente podría decir que me baso en cierta corriente de teoría norteamericana, hoy en día no solo norteamericana, que se etiqueta también como la del proceso político para analizar la acción colectiva o simplemente la de la acción colectiva. ¿Por qué? Porque la noción de acción colectiva es central en esa mirada, como yo creo que también es central en el funcionamiento mismo de la sociedad. Aunque habría que añadir que no se trata de cualquier acción colectiva, sino de la acción colectiva contenciosa. Y entonces, contienda es también un rasgo central de esta mirada, digamos, un asunto sobre el cual se pone la lupa, por un lado, pero también un asunto que está presente en la dinámica común de la sociedad, que es no solo colectiva, sino contenciosa. Bien, no voy a dar más detalles por ahora sobre ese enfoque, pero esa mirada que se centra, repito, en la noción de acción colectiva contenciosa, entonces permite distinguir de entrada tres cosas distintas que se encuentran en la trayectoria de este activismo por la paz en Colombia en los 37 años que lleva. Porque, bien, la acción colectiva contenciosa se puede captar, porque para operacionalizar esa noción y tratar de conseguir la información que requiere su análisis, pues normalmente se acude a una idea como la siguiente. Es toda conducta que realicen por lo menos 4 o 5 personas en público para desafiar de alguna manera a un oponente, un contrincante o incluso un aliado, y ya. Entonces es relativamente masiva, 5 personas por lo menos, pública y contenciosa. Esos son sus tres rasgos principales. La idea de señalar como masiva una actividad de 4 o 5 personas es consistente. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el caso de los análisis sobre violencia, una masacre es un hecho en el cual hay por lo menos 4 víctimas o más. Es decir, lo del colectivo, para poder ser captado en la información disponible, se refiere a ese número de 4 o 5 más o menos. Entonces, esa noción se puede captar fácilmente, identificar, digamos, en la realidad social, en la información existente, pero uno rápidamente comienza a darse cuenta que hay otro conjunto de actividades, de conductas, también colectivas, pero incluso individuales, que no quedan captadas por esta noción. No tanto acciones de menos de 3 personas, digamos de 2, 3, que pueden realizarse desafiantes y en público, sino sobre todo acciones que no resultan visibles, porque no aparecen, por ejemplo, en los medios de comunicación, pero no solo en los impresos, sino en los medios virtuales, aunque sean públicas porque son muy esporádicas o porque no son públicas, simplemente porque se realizan en ámbitos ocultos, por decirlo así. Entonces hay que tratar de captar eso también. No es tan fácil, pero es probable que una enorme cantidad del activismo en general, que se divide en estas 3 categorías, ocurra de esa manera. Entonces, esta, digamos, no es una noción que esté elaborada en la literatura sobre el tema, pero a mí se me ocurrió que podría hablarse de acciones defensivas, no desafiantes, porque su principal característica es que no buscan justamente contender, plantear un desafío en público,
sino que se orientan muchas veces a la sobrevivencia, al restablecimiento de ciertas condiciones mínimas de sobrevivencia. De eso sí hay ejemplo en algunos testimonios que aparecen en literatura secundaria o en fuentes primarias de información. Pero esa distinción es muy importante. No es exactamente lo mismo a lo que se refiere, por ejemplo, James Scott cuando habla de cómo resisten los dominados, aunque algo tiene que ver con eso. Recuerden, digamos que el aporte de Scott es el de señalar que incluso antes de hacerse públicas, las acciones colectivas o individuales de quienes resisten en regímenes muy, muy opresivos, y esa es la condición, se cocinan, por decirlo así, se elaboran previamente en lo que denomina la infrapolítica de los dominados, en ámbitos ocultos, clandestinos a los ojos de los dominantes. La cocina, uno de ellos, justamente, pero también los lugares de trabajo y demás. Y esas acciones no buscan ser contendientes, pero son resistencia, no son solo defensivas. Bien, algo tiene que ver con eso. Y son innumerables, solo que no son visibles. Bien, entonces esa es una primera diferencia importante para manejar la información y hacer el análisis. Pero otra que me parece igualmente importante es la diferencia que hay entre acción colectiva y movimiento social. Porque ahora veremos que efectivamente hubo un movimiento social por la paz en Colombia durante algunos años, pero no durante todos estos 37, que cubre el ciclo del activismo por la paz. El movimiento social se forma, surge, emerge, cuando hay un conjunto de acciones colectivas que se agregan y perduran en el tiempo unificadas, en un desafío que se focaliza entonces, mucho más que cuando la acción colectiva es dispersa y múltiple. Algo así como que no hay movimiento social sin acción colectiva, de hecho tampoco hay acción colectiva sin activismo en general previo o sin este otro tipo de acciones que hemos denominado, pero no es lo mismo. Esta es una distinción importante porque los propios activistas se creen casi siempre como parte de un movimiento social. Digamos, en sus motivaciones y en sus testimonios y en sus actitudes, actúan como si hicieran parte de un movimiento social. Pero bueno, eso es lo que ellos creen o dicen y el analista que ve la cosa no tiene por qué, digamos, asumir que así es la realidad. Hay forma de diferenciar. En realidad los movimientos sociales son cosas escasas, que se dan de vez en cuando, extraordinarias, muy transformadoras, siempre dejan huellas profundas, pero son extrañas. Es más común, es habitual encontrar acción colectiva contenciosa y de eso sí hay abundante en este ciclo. Bien, se me ha salido de una vez la palabra ciclo porque también en esta perspectiva procesos de mediano plazo como este que lleva 37 años pueden ser analizados como ciclos, especialmente cuando han adoptado una cierta forma que permite distinguir dos grandes fases, una de ascenso, otra de descenso, y ese es el caso. Aquí estamos ante un ciclo, ahora me referiré con más detalle a eso, que que ha tenido hasta el momento unas 3 grandes fases. Una primera de ascenso continuo y tranquilo, por decirlo así, como entre el año 79 y por ahí el 94 del siglo pasado, pero luego una fase de mucha evolución, de mucha dinámica, que ocurrió entre el 95, un poco antes, y el 2000, un poco después. Esa es la fase de mayor actividad, esa es la fase en la cual, sin lugar a dudas, hubo un movimiento social por la paz en Colombia. El tope máximo de ese activismo, de esa actividad y de ese movimiento ocurrió en 1997, exactamente. Se proyectó un poco hasta el 98, pero es el 97, momento en el cual empezó a descender, aunque mantuvo elevadísimos niveles. A partir de 2001 hasta 2016 tuvo una fase franca de descenso, pero con muchos altibajos y situada en un nivel superior al que tuvo en la primera. Ahí continúa, hasta hoy. Entonces hablaré pues de un ciclo. La noción viene del mismo corpus, digamos, teórico que ya he mencionado. Bien, esos son algunos supuestos que son indispensables. Ahora, el marco de interpretación que se puede usar o que uso para hacer este análisis es
el mismo que se puede utilizar para analizar las acciones colectivas contenciosas de otro tipo, es decir, no inspiradas a favor de la paz o en contra de la guerra, sino por otros motivos y protagonizadas por otros actores, por otros sectores, en Colombia o en cualquier parte. Es un marco de interpretación probado que ha evolucionado además en sus principales representantes. Pero ese marco de interpretación permite distinguir tres momentos en un proceso cíclico como este o no, que son inicio, trayectoria y finalización. El inicio de una acción colectiva o de un conjunto de acciones colectivas que formen movimiento social está condicionado por lo que se llama una estructura de oportunidades. Es decir, se da en un cierto contexto y surge gracias a que las condiciones de ese contexto favorecen su emergencia. Y esas condiciones no son estructurales, están estructuradas, que es otra cosa, pero no son estructurales. Digamos, no hay una asociación entre mayores o menores niveles de pobreza, miseria, explotación y la emergencia de movimientos sociales o de acciones colectivas. No. Puede ocurrir perfectamente lo contrario. Altos niveles de pobreza inhiben toda posibilidad de movilización, por ejemplo. Entonces, no se trata de rasgos estructurales tanto como de rasgos coyunturales que se estructuran, sin embargo. Entonces, estamos en una situación intermedia que obliga a examinar con más detalle las cosas. La respuesta a por qué surge entonces un ciclo, como el que estamos analizando, está en el conjunto de condiciones que favorecieron su emergencia. Pasa por una descripción detallada de cuáles eran las circunstancias, cómo eran esas circunstancias, y ahí queda respondido el por qué surge en un determinado momento. Aquí tenemos que preguntarnos por qué surge hacia 1979, pero luego la estructura de oportunidades políticas se mantiene modificándose a lo largo de todo el trayecto. No opera solamente en el origen, ni solamente en los hitos principales a lo largo de la trayectoria, sino a lo largo de toda la trayectoria de manera continua. Solo que una vez surge la movilización social, en este caso el ciclo de activismo por la paz, él comienza a modificar esa estructura de oportunidades, al tiempo que la estructura continúa modificándolo a él, condicionándolo a él. Porque ha surgido un nuevo elemento que hace parte de las condiciones que interactúan, por decirlo así, desde el comienzo hasta el final. Bien, eso con respecto al inicio, que se proyecta luego en la trayectoria. Ahora, con respecto a la trayectoria, este marco de interpretación sugiere que se trata de poder en movimiento. Es decir, cuando surge un movimiento social o un conjunto de acciones colectivas o un ciclo, como el que ahora estamos analizando, se trata de una manera de empoderamiento social. Porque a esto recurren personas, actores, sectores, que no tienen otros recursos, que no tienen ni riqueza ni poder económico, principalmente. O sea, los muy ricos y los muy poderosos, pues no salen a la calle a hacer protestas y a gritar y a movilizarse. Esto lo hacen quienes no tienen esos recursos. Así que es un recurso, casi a veces el único que tienen, digamos, quienes lo emprenden. Y entonces cristaliza de tres maneras principalmente. Primero, como unas modalidades de acción, que se llama el repertorio de confrontación, unas ciertas formas de hacer la cosa, digámoslo así, porque se puede salir de varias maneras a protestar en público o a proponer cosas en público de manera masiva y contenciosa. Entonces, hay un cierto repertorio que se innova en cada ocasión. Veremos cuál es entonces el que tiene este activismo por la paz en Colombia. Segunda dimensión en que cristaliza este empoderamiento social tiene que ver con unas estructuras de movilización. Es decir, al tiempo que el fenómeno se produce, se organiza, se coordina, busca formas de coordinarse. Y todo esto puede cambiar, no mantiene la misma forma sobre toda la trayectoria, ya lo veremos, pero esa es, digamos, otra forma en que se puede detectar, en que cristaliza. Y hay uno tercero que se refiere a lo que en este enfoque se denomina los procesos de enmarcamiento, que son las ideas, las consignas, digamos, las formas en que se justifica la acción, se valida, se legitima
se presenta en público. Ahí hay toda una dimensión simbólica, discursiva, en fin, que pertenece al ámbito de las representaciones. Entonces son tres formas que este enfoque privilegia para tratar de detectar la trayectoria. La trayectoria no es lineal, he dicho desde el comienzo que el enfoque aquí es relacional y accionalista, es decir, no piensa que hay sustancias configuradas que se mantienen a lo largo de todo el proceso, sino lo contrario, más bien que hay cambios muy fuertes, permanentes, digámoslo así. Bien, el tercer momento es el de la finalización. En este enfoque, los movimientos sociales y las acciones colectivas terminan. Hay otros enfoques que implícitamente consideran que no terminan, que si acaso se sumergen, en fin, se pueden sumergir, pueden resurgir, tal, dependiendo de las condiciones, pero se puede analizar el momento de la finalización, especialmente preguntando cuáles son los resultados. Claro, algo como esto comienza a producir resultados desde el puro comienzo, pero luego los va acumulando, algunos se pierden, otros se incrementan. Entonces un balance de resultados en un cierto momento en que el ciclo está declinando de una manera franca, digámoslo así, permite pensar en cómo ha finalizado el proceso. Bueno, entonces ahora intento responder una por una las preguntas que ya mencioné, a la luz de este enfoque. Primero, entonces, ¿qué trayectoria ha seguido? Bueno, una trayectoria larga, de 37 años, inusualmente larga, un ciclo inusualmente largo de activismo por la paz, que se corresponde con, digamos, la persistencia del propio conflicto armado colombiano, porque de otra manera no podría explicarse. Por un lado eso. Por otro lado, ha tenido tres fases, las tres que ya mencioné, ascendiendo desde un hecho en 1979, muy significativo, con el cual arranca el ciclo. Ese hecho fue el primer Foro Nacional por los Derechos Humanos, que se realizó entonces, y dio origen a una serie de 9 foros por los derechos humanos que se realizaron en los años siguientes hasta por ahí 2000. Bien, luego nos podemos detener en ese momento. Una fase de ascenso lento, con algunos altibajos año por año, hasta 1997, que se acelera, como ya dije, a partir del 94, enormemente, se acelera a partir del 94, y acompaña una escalada del propio conflicto armado. Me referiré en las condiciones a cómo es que, digamos, cuáles son las cosas que más impactan ese curso, esta trayectoria. Pero ahí vamos. Y luego, a partir del 77, una fase de descenso muy franca, también, hasta 2000, que sin embargo mantiene un pico como de un volcán o de un iceberg por fuera del agua, muy alto, así. Y constituye la fase en la cual hubo un movimiento social por la paz propiamente dicho. Luego, la tercera fase, a partir del 2001 hasta el 2016, muy larga, de 16 años, y igual de larga que la primera, que también tiene 16 años, pues tiene, digamos, es muy armónico, por decirlo así, hasta ahora el recorrido. Solo que en esta segunda fase, la cantidad de hechos de paz es mayor, es el doble en promedio que la de la primera fase. O sea, se instala en un rango intermedio de hechos y así se mantiene hasta 2016, oscilando más fuertemente que antes. ¿Bien? Pero esa es la imagen que nos podemos formar, como una cadena montañosa que asciende desde uno hasta muy alto en algún momento y luego desciende con un pico en la mitad, que permite distinguir esas tres fases. Si se normalizara todo, pues sería un ascenso que al final se instala en una especie de meseta. Bien, esa es la trayectoria general que ha seguido. Esto es lo que permite decir la mejor base de datos disponible al respecto, que es una base que ha alimentado durante muchos años el CINEP, que se llama DataPaz, y que, bueno, contabiliza el número de hechos de paz año por año,
y aunque admite alguna discusión sobre las categorías que utiliza y tal, pues es la mejor base con que se cuenta. Su fuente original es sobre todo prensa, varios diarios que ellos, digamos, cuya información sistematizan. Bueno, ¿cuánta diversidad alberga? Pues la diversidad puede ser, por un lado, espacial, territorial, pero por otro lado también de sectores que participan en las movilizaciones, en los hechos que corresponden al activismo de paz. Y ahí la principal conclusión que uno saca al observar todos los datos es que se han presentado constantes variaciones, algunas muy significativas, en la cobertura espacial y sectorial. Estamos hablando de hechos de paz y no de hechos de guerra, no de violencia. Como, digamos, ha circulado siempre más la información sobre hechos de violencia, sabemos que esos sí cobijaron prácticamente todo el territorio nacional en algún momento, se movieron de unas regiones a otras. En fin, no es lo mismo. Estos hechos de paz están un poco más concentrados que aquellos, en particular en las ciudades grandes y medianas. Tienen expresiones importantes en algunas pequeñas ciudades, Apartadó, Cimitarra, Turbo, Tumaco, muy especialmente, algunas otras también. Y se concentró igualmente en algunas regiones, o se ha concentrado en algunas regiones como Urabá, Magdalena Medio, Pacífico. Si se atiende a la división político-administrativa, habría que decir que Antioquia, Santander, Bolívar son los departamentos en los cuales ha habido mayor cantidad de hechos de paz. Entonces hay un cierto grado de concentración. Y dependiendo de la fase, pues ha mermado en algunas de estas regiones y se ha incrementado en otras, y eso es lo que constituye, digamos, la variación significativa de la cual habla. En cuanto al número de participantes, a pesar de que la información disponible es muy escasa sobre el número de participantes en cada uno de los hechos de paz a que nos referimos, y esa información sería crucial para un análisis más completo, se puede señalar que ha habido tres momentos en esa variación del número de participantes y del número de sectores sociales que han participado. En un primer momento, que no coincide del todo con la primera fase de la cual he hablado, el activismo de paz estaba muy asociado con la izquierda política. Es decir, los miembros de la izquierda política de los años 80, finales de los 70 y de los 80, eran los que entonces se movilizaban a favor de la paz, apoyando también las negociaciones entre gobiernos y guerrillas que había por aquella época, denunciando la violación de derechos humanos, como ahora veremos. Pero existía entonces cierta asociación entre la promoción de la paz, la lucha por la paz y las opciones de izquierda política. Los primeros foros de derechos humanos, las negociaciones de la época del gobierno Betancourt, que fueron las primeras, están muy teñidas de eso. Pero luego, en un segundo momento, se presentó una gran convergencia de muchos sectores distintos, no solo políticos, sino sociales, que se expresó justamente entre el 95 y el 2000. Es una convergencia, la mayor que se haya logrado. Un par de expresiones, de hecho, de eso fueron el denominado Mandato Ciudadano por la Paz del año 97, o las primeras marchas contra el secuestro que se denominaron No Más, y fueron no solo contra el secuestro, sino también contra las desapariciones en 1999. Un tercer momento, bueno, y este es aquel en el cual, este segundo momento es aquel en el cual hay más gente movilizada. Luego hay uno tercero que se caracteriza por la división del movimiento social que existía y luego la polarización de lo que fue quedando, del conjunto de las acciones colectivas que fueron quedando. Entonces, unas divergencias que comenzaron muy especialmente en el año 2000 en torno a sí o no se concedía un territorio despejado para instalar negociaciones entre el gobierno y el ELN
cuando había las conversaciones del Caguán entre las FARC y el gobierno de Pastrana. Ese es, por decirlo así, el momento en el cual se divide de manera irremediable lo que había de Movimiento Social por la Paz y comienza la polarización. Otro momento que expresa, otro hecho que expresa este tercer momento es el de nuevas marchas contra el secuestro, esta vez contra el secuestro y ya no contra las desapariciones, en realidad en las marchas que alcanzaron a denominarse No Más FARC, que fueron en el año 2002. Para este momento, las FARC y en general las guerrillas aparecen a los ojos del activismo por la paz como contrincantes. Claramente, ya no solo las fuerzas de seguridad estatal, ya no solo los paramilitares, también las guerrillas. Y una más reciente que todos recordamos porque la sentimos un poco en el fondo de cada uno, es el plebiscito de octubre de 2016, en donde simplemente se expresó el grado de división y polarización que existe en torno a esto. Bueno, eso en cuanto a la diversidad. Otra pregunta, ¿quiénes lo han protagonizado? En general, como ya lo sugerí al comienzo, este activismo por la paz ha sido protagonizado por civiles en contra de expertos en violencia y sus aliados. Civiles, es decir, miembros de la sociedad no comprometidos con el conflicto armado. Población no combatiente. Y sin embargo, víctima principal del conflicto. Luego veremos detalles sobre eso. Pero al mismo tiempo plural. Es decir, cuando decimos hubo un movimiento social en un cierto periodo, no estamos sugiriendo que ese movimiento social fue llevado a cabo por un sujeto muy bien constituido, muy homogéneo, no. Sino por un sujeto colectivo muy contradictorio por dentro que luego se dividió, pero que nunca fue completamente homogéneo o estuvo organizado en una sola organización, sino más bien en una red, ahora lo veremos. Entonces, la idea de sujeto se queda un poco corta y yo no sé muy bien, pues me parece la de agencia un poco ambigua a veces, actor colectivo, habría que ver, pero en todo caso es un sujeto plural, contradictorio, con tensiones internas, en cuyos márgenes incluso hay personas, activistas, que en un momento determinado pueden pasarse a otro bando o establecer alianzas circunstanciales con quienes se supone que son los contrincantes del activismo por la paz. Todo muy fluido, digámoslo así. Y sus contrincantes son en general expertos en violencia, para no hacer la lista completa de agentes secretos del Estado, siempre, o fuerzas armadas del Estado, uniformadas, o paramilitares, claramente, o otros sectores, digamos, narcotraficantes, o grupos que sucedieron a los paramilitares después de su propia desmovilización, incluso otros como contrabandistas, esmeraldas y otras cosas, digamos que hicieron alianzas con los principales, pero siempre se trataba de expertos en violencia. La noción de expertos en violencia me parece que resulta muy útil para tratar de identificar ese otro actor también colectivo, plural, no unificado, en fin, ni siquiera coordinado entre sí, muy contradictorio, con muchas peleas internas y formas de solucionarlas que apelan a la vendetta en el caso de los paramilitares y los narcotraficantes, en fin. Porque son expertos en violencia, o sea, expertos en el uso de armas para dirimir los conflictos, las contradicciones o poner en juego los intereses que tienen. Y eso es lo que los diferencia de los civiles que en cambio no lo son. No son expertos en violencia. En el análisis de los movimientos sociales puede suceder que algunos movimientos sociales incluyan pequeñas vanguardias, pequeños núcleos de expertos en violencia. Esta no es la misma violencia colectiva de que se puede hablar en este marco de análisis, sino que es una violencia especializada que realizan pequeños grupos que saben de eso, que se han preparado para hacerlo, tienen los recursos, los acumulan, se focalizan en eso. Así hagan parte a veces de movimientos sociales o surjan adentro. Pero en este caso, como se trata de un movimiento social y de una acción colectiva y de un activismo por la paz, en la propia definición de lo que es eso está excluido el hecho de que puedan participar, de que hagan parte expertos en violencia. Es por la paz, es contra la violencia, es contra la guerra.
con matices. Es contra lo que hacen los expertos en violencia. Y quienes se manifiestan así son, en general, víctimas reales o potenciales de los efectos que produce la confrontación armada de aquellos expertos. Entonces, esa noción es central, digamos, para hacer este análisis. Bien, ahora, porque en la respuesta a quienes lo han protagonizado, no hay que mencionar solo, digamos, como en el cine o las series de televisión, digamos, los protagonistas, sino los antagonistas. Entonces, ese es un concepto ya aceptado por la ¿cuál? académica. Después lo podemos discutir, por favor, las preguntas las podemos hacer al final. Obviamente no todo el mundo lo usa, pero luego lo podemos ver con detalle. Ahora, entre los protagonistas hay lo que se ha denominado dos grandes contingentes. Por un lado están los defensores de derechos humanos, que fueron en realidad los que iniciaron todo el ciclo. Ellos son en general activistas, pero sobre todo en una primera fase eran abogados, familiares de víctimas, y se concentran mucho en justicia y reparación. Eso es lo que más persiguen. Ese es uno de los dos contingentes de la que algunos denominan la familia humanitaria. Están desde el comienzo y están aún en día hoy. Solo que hubo algún momento en que se dieron la iniciativa al otro contingente de la gran familia humanitaria, que es el de los promotores de paz. Los promotores de paz son acompañantes, mediadores, algunas víctimas que se convierten en activistas ellas mismas y se concentran especialmente en verdad y reconciliación. La diferencia entre los dos énfasis, que es por un lado justicia y reparación, por otro lado verdad y reconciliación, se ha expresado varias veces a lo largo de todo el ciclo, como un asunto conflictivo, que no ha permitido conciliación completa adentro de quienes protagonizan este activismo por la paz. Digamos, una gran diferencia, división. Cuando se han presentado convergencias es porque logran unificarse tras una meta durante un tiempo, pero luego reaparece el énfasis. Ahora, no debería confundirse el hecho de que estos dos énfasis existan en los activistas de paz con el uso que de esos mismos énfasis se hace, digamos, por parte de los políticos en torno a discusiones que no tienen que ver directamente con la dinámica del activismo por dentro. Pero eso es otra cosa, digamos, la distinción existe y por eso es posible usarla también para otros propósitos. Bien, si fuéramos a ver sectores sociales más detenidamente, entonces tendríamos que mencionar realmente muchos. Campesinos, habitantes de pequeños municipios, indígenas, mujeres, desde el comienzo a lo largo de todo el ciclo. De un cierto momento en adelante, desmovilizados. Es decir, después de que las primeras negociaciones de paz dieron resultados satisfactorios, entonces muchos de los desmovilizados se convirtieron también en activistas de paz, digamos, muy empeñados en sacar adelante proyectos relacionados con eso. Pero también madres de presos y desaparecidos, de manera muy especial, madres principalmente de presos en una primera época y luego desaparecidos, retenidos, secuestrados y víctimas en general. El clero católico, muy especialmente, aunque no se note, aunque no sea visible, el bajo clero principalmente, pero también, digamos, la conferencia episcopal, el nivel de los obispos y algunas órdenes, muy particularmente la de los jesuitas, por ejemplo, ha sido muy, muy importante en la generación de todo este ciclo de activismo por la paz. Y entre las otras iglesias no católicas, los menonitas, que tienen una larga tradición universal a favor de la no violencia, también han cumplido un cierto papel importante, digamos, como segunda iglesia más importante. A partir de cierto momento que coincide con el de mayor auge del ciclo, es muy notable la presencia de nuevos actores, es como si se incorporaran nuevos. Allí se puede mencionar a los niños,
gracias a una labor de UNICEF, uno de los aliados internacionales del proceso, en 1996, los empresarios a partir de 1996, las universidades a partir de 1999, los desplazados que existían desde mucho antes pero no habían logrado configurarse, digamos, como un actor colectivo con alguna influencia hasta 1995, los jóvenes que han mantenido la dinámica hasta el presente en momentos muy importantes. Pero también habría que mencionar unos sectores, los alcaldes y algunos gobernadores. Los alcaldes a partir de la elección de 1994, pero también de la de 2001, en esos dos momentos, digamos, y la de los gobernadores, muy especialmente varios de ellos que fueron elegidos para el periodo 2001-2003. En cuanto a los alcaldes del 94, habría que pensar en algunos de los que auspiciaron asambleas municipales constituyentes o la declaración de algunos municipios como territorios de paz. Luego, en 2001, habría que mencionar esto mismo, pero también la labor del alcalde de Bogotá de ese momento, Antanas Mocus, que dedicó buena parte de las energías de ese periodo gubernamental a promover de manera consistente la paz. Y entre los gobernadores hay que mencionar, pues, principalmente 4, que fueron elegidos todos para ese periodo, 2001-2003. Fíjense, es el periodo en el cual termina el movimiento social por la paz y comienza la fase tercera de declive lento con altibajos. Ellos están ahí en esa encrucijada. Son el gobernador de Antioquia, que formuló se llamaba el Plan Congruente de Paz, con el cual ganó las elecciones. La paz era un elemento, digamos, central. Antioquia, uno de los departamentos, ya lo dijimos, con mayor violencia, lo sabemos, pero también con mayor activismo por paz, que al poco tiempo fue secuestrado por las FARC, junto con su asesor de paz, y posteriormente muerto en un momento en que el ejército estaba intentando rescatarlos. Y las FARC, digamos, activaron el procedimiento que tenían previsto, que era el de más bien, digamos, matarlos que dejarlos rescatar. Al mismo tiempo, el gobernador del Cauca, que fue en ese momento Floro Tulubalá, el primero y único gobernador indígena que ha tenido el departamento, promotor de la paz a nivel nacional e internacional, en fin, junto con los de Nariño y Tolima, que conformaron un bloque que se llamó Gobernadores del Sur. ¿Por qué es importante subrayar que alcaldes y gobernadores? Por lo siguiente, esa es una muestra de cómo el activismo que emana la sociedad penetra, por decirlo así, el Estado, el funcionamiento del Estado, a nivel local y regional. No me estoy refiriendo a nivel nacional. Pero de manera más generalizada, esto también se puede encontrar en distintos momentos en los municipios. Es decir, exguerrilleros desmovilizados que se presentan como candidatos a la alcaldía, la ganan o hacen parte del consejo municipal, se convierten desde el Estado municipal en promotores de paz, realizan en el Estado algo que no pudieron realizar en la sociedad, por decirlo así. Esta es, digamos, muestra el flujo entre sociedad y Estado de una manera muy evidente, digamos, a propósito del activismo por la paz. Bien, otro sector que habría que mencionar es el de las víctimas, pero a partir de 2003, no antes. Tanto los desplazados como las víctimas en general han tenido enormes dificultades para configurarse como actor colectivo. De hecho, digamos, es discutible si lo han logrado o no. Siempre han estado fragmentados, incluso influidos por la polarización que vive la sociedad en general, en algún momento influidos por los propios expertos en violencia de uno y otro lado. Pero a partir de 2003, y especialmente a raíz del proceso de formación de la ley que se denominó de Justicia y Paz, en el marco de las negociaciones entre el gobierno Uribe y los paramilitares, entonces las víctimas emergieron. Habría que decir, bueno, todos lo sabemos, no tanto gracias ni a los paramilitares ni al gobierno, sino más bien
a la Corte Constitucional, que recogió las presiones del activismo por la paz y exigió hasta donde podía en ese momento que la condición de víctimas estuviera mejor presente en esa ley. Habría que mencionar también aliados internacionales, muy importantes desde el comienzo, especialmente ONG, Amnistía Internacional, Paz Christi, WOLA, varias otras, que han ayudado a su manera. Uno no podría pensar que sobre todo con recursos materiales, sino con informes de la situación de derechos humanos, principalmente en el país, que han causado gran impacto, que no pudieron ser desconocidos, que ponen al país y a la situación que vive en la mira de otros sectores de opinión en el mundo, en fin. Muy, muy importante. Pero también luego más tardecito, organizaciones intergubernamentales o organizaciones del sistema de Naciones Unidas y lo demás. Aquí cabe una pregunta a propósito de quiénes han protagonizado todo esto, porque hubo una época en la cual se mencionaba a este actor protagónico del activismo por la paz como la sociedad civil colombiana. Es decir, adentro de este ciclo hubo una buena cantidad de años en la cual el actor se identificaba con la sociedad civil. Esto, por supuesto, fue muy discutido, pero sí se puede percibir una cierta noción predominante de sociedad civil en Colombia que es diferente de la que ha sido acogida en otras partes, en otros países, por ejemplo, en los países del Cono Sur, del Cono Sur de América Latina que experimentaron dictaduras. Porque aquí la noción de población civil está asociada con población no armada, no combatiente, más que con la oposición entre sociedad civil y sociedad política, que es, digamos, más convencional y más clásica para referirse a eso. Pero la noción de sociedad civil fue muy importante durante algunos años. Bien, esos los protagonistas. Los antagonistas ya los he mencionado: agentes del Estado, tanto secretos como uniformados, guerrillas, paramilitares y sus remanentes, narcotráficos, aliados de los antagonistas como políticos, empresarios y algunos núcleos ciudadanos. Otra pregunta: ¿qué modalidades distinguen a este activismo? O sea, el repertorio de la confrontación. Habría que decir en general que ha utilizado principalmente modalidades semidisruptivas, o sea, ni del todo convencionales ni del todo disruptivas, de acción modular, es decir, que ya estaban por ahí en la experiencia propia y ajena, pero disponibles, formas de acción disponibles por ahí. Ha innovado algunas de esas formas y ha creado algunas nuevas. Entre las convencionales se pueden mencionar los foros nacionales de derechos humanos, que ya lo dije, constituyeron una especie de asamblea de activistas por la paz, que se reunió 9 veces entre el año 79 y el 2000, dependiendo de las coyunturas, digámoslo así, pero que casi siempre estuvo precedido por foros regionales preparatorios del foro nacional y por lo tanto constituían en sí mismos unas movilizaciones que incorporaban regiones y ciudades y luego hacían un encuentro en Bogotá siempre, el foro nacional. Al comienzo la presencia de los abogados, miembros de los partidos políticos fue muy importante, pero poco a poco dejó de serlo y se incorporaron cada vez más y más sectores. Hubo figuras muy destacadas que actuaron en el comité promotor, que llamaba el Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, y como veremos luego la noción de derechos humanos también fue cambiando, pero esa instancia es demasiado importante. Incluso está un poco olvidada. De hecho, lo que yo descubrí es que no hay un estudio sobre esa experiencia que fue crucial en aquellos años, y incluso la información que podría servir para ellos se encuentra embolatada, pero llama la atención acerca de que el activismo por la paz nació en Colombia como una defensa de los derechos humanos. Y así se ha mantenido hasta hoy. Esa es una beta, digamos, que persiste. Es demasiado importante para pasarlo por alto.
Bien, ahora, hubo también muchos y muy diversos foros o encuentros regionales y locales por la paz, especialmente en momentos en los cuales se volvía a proponer lo que se ha denominado varias veces diálogos regionales, como cuando no había diálogos nacionales entre gobiernos y guerrillas, o cuando podían prepararse, siempre surgió la idea de que hubiera diálogos regionales como un paso, como algo intermedio, algo que podría facilitar volver a los diálogos nacionales. Entonces, muchas veces en muchas regiones y localidades, muchos en la zona de Urabá, por razones casi obvias, digamos, por la dinámica tan fuerte que tuvo allí la confrontación entre múltiples actores también, más que en otras partes, en fin. Las declaraciones públicas, que muy desafiantes, aunque podrían pasar por muy convencionales y casi pasivas, pero una reunión de un conjunto de organizaciones que hace una declaración pública y la hace conocer y la emite, y el contenido de esa declaración es bastante radical, eso constituye también una modalidad muy importante. Se pueden destacar una, tal vez la primera de todas, que se llama la Declaración de Bitonco, fue hecha por varios resguardos indígenas del Cauca, y fueron como en el año 85, o sea, muy temprano, y fueron como una especie de grito de independencia, por decirlo así, que luego se transformó en la reivindicación de autonomía y todo lo demás, pero algo como, bueno, a nosotros no nos metan en esas confrontaciones armadas. Veremos que allí mismo, por aquellos años, se estaba gestando una de las experiencias armadas que intervino en la confrontación, un movimiento armado indigenista, digámoslo así, pero bien, eso sería motivo de otros detalles. Y luego, declaraciones como la de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carari, Cimitarra, de 1987, que dio origen a su vez a una de las primeras comunidades de paz. Y luego varios municipios de paz en los años posteriores a 1991. Hubo varios municipios que hicieron declaratorias, incluso los consejos municipales, no solo los alcaldes y sus gabinetes, sino los consejos municipales, apoyados por organizaciones ciudadanas, civiles, de todo tipo. Fueron muy importantes y muy retadoras esas declaraciones. Bien, luego una que puede ser la modalidad favorita más utilizada, que es las marchas. Marchas y cosas parecidas, peregrinaciones, caravanas, mingas, marchas en general. Muchas marchas todo el tiempo, a todo nivel, espontáneas para reaccionar ante un magnicidio a nivel municipal de la fecha anterior, o muy preparadas, muy masivas, con participación de ciudadanos colombianos y amigos de colombianos en distintas partes del mundo, por ejemplo. Entonces, en toda la escala, muchas, es probablemente una de las modalidades más abundantes. Luego algunas que tendieron a institucionalizarse, como las jornadas de paz, que se realizan un día o 2 días, con múltiples actividades adentro, normalmente con vinculación de artistas, conciertos musicales y todo lo demás. La forma en que eso se institucionalizó fue la Semana por la Paz, que comenzó a realizarse en 1988 y continúa realizándose aún hacia el mes de septiembre, auspiciada inicialmente por miembros de la Iglesia Católica y puesta luego en manos de una de las organizaciones de la llamada sociedad civil. Bien, y entre las modalidades convencionales, podemos también mencionar la recolección de firmas. Muchas firmas se recogieron en distintos momentos para apoyar distintas cosas. Por ejemplo, el intercambio humanitario, el canje de retenidos y secuestrados en manos de la guerrilla, por un lado, y detenidos en las cárceles, guerrilleros detenidos en las cárceles, por otro, que nunca pudo fructificar del todo como un gran acuerdo, aunque tuvo episodios en los cuales fueron liberadas unos y otros, digamos, en varios momentos. O también recolección de firmas para apoyar proyectos de ley, reglamentar el artículo 22 de la Constitución, o la ley contra el secuestro, en varios momentos. Bien, entre las modalidades
disruptivas, pero también modulares, es decir, que estaban disponibles por ahí y se reactivaron en este ciclo, se encuentran los paros cívicos, sobre todo en la primera fase. Una ciudad como Barranca Bermeja, que merece una especie de biografía especial a propósito de la guerra y la paz en Colombia, realizó innumerables paros cívicos en distintos momentos, sobre todo en las dos primeras fases que he mencionado del ciclo, pero también otras. El paro cívico era una forma de protesta, una forma de acción colectiva ya experimentada en Colombia muy extensamente, sobre todo en los años 80. Tuvo un gran auge y entonces era como fácil, digamos, automático. La gente de los municipios o de varios municipios, unas subregiones, pensaban fácilmente en hacer algo así, lo hacían, sin digamos, mayores dificultades. También la toma o el bloqueo, la toma de instalaciones o el bloqueo de vías, especialmente carreteras, fue una forma disruptiva bastante utilizada en distintos momentos y por distintos subsectores, por decirlo así. Las iglesias, la Catedral de Bogotá, las instalaciones de la Cruz Roja, algunas embajadas fueron tomadas. Las carreteras fueron muchas veces bloqueadas en distintos momentos. Bien, pero hubo una forma que ya comienza a acercarse a las formas en las cuales este activismo por la paz colombiano innovó, que es muy disruptiva, y fue la neutralización de las tomas de pueblos cuando ya estas tomas se encontraban en marcha. Eso se hizo principalmente contra los intentos de las FARC, una que otra vez contra el ELN, una que otra vez contra paramilitares, pero también contra el ELN y paramilitares se presentó. Pero fue sobre todo contra intentos de las FARC. Repito, es la población civil de un pequeño municipio decide que no se aguanta una nueva toma guerrillera del pueblo. Entonces se activa, se organiza, se coordina para impedirlo, y lo impide. La primera de la que se tiene registro fue en Curillo, Caquetá, en 1987. O sea, antes del momento de mayor auge del ciclo de activismo. Luego otra en Lebrija, Santander, en 1996, ya en pleno ciclo. Y luego una seguidilla de varias de ellas por aquí al suroccidente principalmente, pero también en algunos municipios de Antioquia, entre 2001 y 2002, cuando todavía el movimiento estaba terminando, pero la acción colectiva se mantenía en elevados niveles. Pues son formas muy arriesgadas, arriesgadas para quienes las realizan y constituyen una suerte de innovación, porque es gente desarmada que utiliza recursos simbólicos de manera muy intensa, himnos, canciones, campanas al viento, banderas blancas, consignas, vestidos, y lo logra. Ahora, ¿con qué cuenta? Con que los expertos en violencia que están intentando tomársela, pues tienen algunos escrúpulos, y por eso se detienen. Cuando menciono que fueron sobre todo contra las FARC, una que otra vez contra el ELN, una que otra vez contra los paramilitares, aludo a eso. Digamos, entre los expertos en violencia probablemente los menos escrupulosos, o lo mismo los más inescrupulosos, fueron los paramilitares, que no se detenían ante mayores consideraciones. Algunas de estas formas de acción colectiva por la paz, de resistencia civil, en fin, pueden funcionar mejor frente a algunos de esos expertos en violencia que ante otros. Bien, eso ya estaba, digamos, se sabe que se ha presentado, no sé, las formas de acción colectiva promovidas por Gandhi contra el Imperio Británico probablemente no habrían dado resultados contra el fascismo alemán, el nazismo alemán, porque depende de características de los contrincantes. Bien, ahora, entre las innovaciones en el repertorio, relativamente disruptivas, dije que estaban como a medio camino, se encuentran
unas reivindicaciones de independencia y autonomía, en últimas de soberanía popular, que adoptaron varias formas. Por ejemplo, consultas por la paz, la más notable de las cuales, y la primera, ocurrió en Aguachica en 1995, aunque digamos, no alcanzó el umbral que se exigía y todo, fue demasiado importante para ese municipio. Aguachica es una zona, digamos, de influencia paramilitar, así que era muy significativo que se hiciera la consulta, que tuviera amplia votación, que fuera en 1995. El mandato ciudadano por la paz, eso es una cosa rarísima, que 10 millones de personas salgan a votar con una papeleta especial, un texto en el cual en principio se comprometen personalmente a convertirse en promotores de paz, etc. Eso es, digamos, bastante destacado. Pero más radicales aún, como formas de expresión de soberanía popular, las comunidades de paz. El caso emblemático es el de la comunidad de San José de Apartadó, que se instaló en 1997, también con una declaración que compromete personalmente a cada uno de los asociados, y que se basa, sin saberlo o sin decirlo, en un principio clave de la perspectiva de la no violencia, que es la no colaboración con el enemigo, en este caso la no colaboración con los contrincantes, de manera muy radical. Aún mantienen esa perspectiva en la comunidad de paz de San José de Apartadó. Es decir, no solo no colaboraron a partir de ese momento con las guerrillas, con las cuales habían tenido una especie de pacto de convivencia pacífica en el pasado, a las cuales pertenecían algunos familiares de los miembros de la comunidad, pero cortaron esa colaboración. No solo no colaboraban con las guerrillas, no colaboraron con los paramilitares que habían llegado a disputar el territorio y se encontraban muy presentes para este momento, y tampoco con las Fuerzas Armadas estatales, sino que se negaron a colaborar incluso con, digamos, las porciones civiles del Estado, incluso instituciones como la Procuraduría, por ejemplo, porque simplemente no creían en la justicia colombiana. Tenían evidencias múltiples de que la justicia no operaba, no era justa, por decirlo así, ¿no? Los revictimizaba en lugar de liberarlos de las amenazas de los violentos. Entonces más bien buscaron aliados internacionales. Entonces llevaron la no colaboración a un grado de radicalidad que nadie más en Colombia ha llevado. Ese caso específico probablemente merece aún un buen estudio porque hay muchas referencias a él, muchas tesis de grado, etcétera, pero aún no logra captarse, comprenderse toda la importancia que tiene. Habría que decir también que fue inspirado en una experiencia de algún país de Asia muy fugaz, que también se valió de algunas normas del derecho internacional humanitario para declarar zonas libres de guerra, comunidades locales, pero no dieron muchos resultados, no fue durante mucho tiempo. Estos, en cambio, la han logrado cristalizar de manera ejemplar para el mundo, en donde ha habido esta clase de experiencias, no solo para Colombia. Otras formas son, en que ha cristalizado el principio de soberanía popular, son las asambleas constituyentes. Hubo asambleas constituyentes municipales y regionales, digámoslo así. La primera ocurrió en Mogotes, Santander, 1998. La segunda en Tarso, 2001. Y pocas más, tampoco es que haya habido muchas, muy pocas, que alcanzaron a darse la forma de asamblea municipal constituyente, sobre la base del principio incluido en la Constitución del 91, según el cual la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, que era el principio invocado para legitimar la acción, y que produjeron grandes transformaciones en el nivel municipal y protegieron a la población civil de las amenazas armadas. Entre las regionales, a pesar de que hubo muchos intentos, incluso ciertas caricaturas, hubo una muy importante en el oriente antioqueño, más o menos es decir, en el 2002 se instaló,
recuerden, coincidiendo un poco con el mandato del gobernador que fue elegido para el periodo 2001-2003, secuestrado, luego muerto, coincidiendo con él, con su mandato. Entonces generó un movimiento de asamblea constituyente regional en el cual participaron muchos municipios, estaba muy vital y muy dinámica, pero la muerte del gobernador en cautiverio frustró ese intento. Rápidamente después de eso se convirtieron en laboratorio de paz. Y bueno, laboratorio de paz fue otra de las formas, ha sido otra de las formas en que han cristalizado modalidades de activismo por la paz. Finalmente, debería mencionar también lo siguiente, entre esas asambleas constituyentes hubo también entre mujeres e indígenas intentos muy significativos. Hubo un cierto momento en el cual las organizaciones de mujeres desarrollaron unas 2 o 3 sesiones de lo que denominaron una asamblea emancipatoria, constituyente emancipatoria de mujeres, que sesionaba incluso en la sede del Congreso en Bogotá y todo lo demás. Los indígenas hicieron algo parecido por los mismos años. Finalmente, debe mencionarse la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que tuvo al menos 3 sesiones en el 98, el 99 y el 2001. Fue generada por todo este activismo y una forma orgánica que vino a reemplazar los foros nacionales por los derechos humanos. Yo dije en algún momento que aquellos foros eran una especie de asambleas nacionales de activistas por la paz. Y bien, eso tuvo una dinámica muy importante hasta el año 2000, pero por ahí en el 96 tal vez, o un poco antes, esa dinámica fue recogida por quienes luego impulsaron la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Esta es también una innovación relativa, está inspirada en la experiencia que funcionó en Guatemala, en donde primero que en cualquier otra parte se intentó una Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz para influir en el contenido de las negociaciones entre guerrilla y gobierno allá. Hay que decir que, digamos, probablemente aquí fue más independiente y tuvo mayor impacto que allá. Bien, ¿qué motivos impulsaron el activismo? Esto se refiere a la racionalización de su propia acción que hacen los activistas, al enmarcamiento, al significado. Bueno, ahí me parece que podrían mencionarse tal vez 4 cosas, 2 muy importantes inicialmente. Por un lado, un cierto humanitarismo, no encuentro otra forma de denominarlo, que es tanto laico, pues, o secular, como religioso. Aquí se nota una importante influencia del clero católico acerca de la noción de lo que es la paz como algo que se opone no solo a la guerra, al conflicto armado irregular, sino más en general a la violencia, y que no puede realizarse sin justicia social. O sea, no la justicia que castiga la violación de derechos humanos, sino justicia social. Todo eso tiene su matriz, por decirlo así, en el pensamiento social católico que manejaban los obispos y el bajo clero. Se nota mucho en sus declaraciones, es muy fuerte esa influencia. De hecho, ese es un rasgo central del pensamiento del padre Francisco de Rú, que ahora está convertido en columnista de opinión y podemos leer cada 8 días en la prensa, y digamos una figura importante de todo este empeño. Ese humanitarismo para superar las contradicciones, buscar la reconciliación, promover el perdón, la verdad, etc. Por el lado religioso. Pero por el lado laico o secular es algo muy divulgado, muy elaborado, muy sistematizado por abogados. Colectivos de abogados es otra, ya veremos, es una de las organizaciones que en Colombia ha tenido mucha influencia. Se encontraron de procesar esas cosas. Entonces ahí de lo que se trata es de la defensa de los derechos humanos, aunque la noción de derechos humanos fue evolucionando a lo largo de todo el ciclo. Al comienzo, en la época de mucha represión del gobierno de Turbay, su ministro de guerra, el estatuto de seguridad, contra guerrilleros, presos y activistas
sociales, no guerrilleros ni vinculados con el conflicto armado, la defensa era de los derechos civiles y políticos, o sea, el derecho a la vida, digámoslo así, y a la expresión de ideas, a la opinión pública. Pero poco después, en los sucesivos foros de derechos humanos se fue abriendo paso a partir del tercer foro, muy rápidamente, una noción más amplia, que incorporaba ya no solo derechos civiles y políticos, sino sociales y económicos, ¿no? La participación de las centrales sindicales era muy importante en esos foros y en general en todo el activismo durante aquella época, así que rápido, y eso permitió una convergencia entre las dos grandes conglomerados de la familia humanitaria que ya hemos mencionado. Pero finalmente, en la coyuntura constituyente, por decirlo así, en el 91, un poco antes, un poco después, se consolidó una noción aún más amplia, que ya no se refería a derechos humanos individuales, civiles, políticos, sociales y económicos de los individuos, sino a derechos colectivos, algunos de los cuales quedaron consignados en la Constitución. Uno de ellos, la paz, que además, como sabemos, quedó consignado como derecho y deber de obligatorio cumplimiento, pero también a un medio ambiente sano, a otras cosas, o los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de los rom, en fin. Así que la noción misma de derechos humanos fue cambiando a lo largo del tiempo. Pero esa es una de las principales fuentes de justificación de la acción, de la necesidad de paz, que sirvió de base, digamos, para emprender muchas de las iniciativas. Al lado de la defensa general de los derechos humanos, la defensa específica del derecho internacional humanitario, que es distinto, el DIH, que se refiere, bueno, uno de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, que se refiere específicamente a la protección de los civiles en el marco de guerras civiles o conflictos armados internos, justamente. Eso tiene una historia particular que también merece ser reconstruida en algún momento, porque cuando en 1976, si no estoy mal, no me acuerdo bien la fecha, fueron aprobados por varios países, por la mayor parte de los países, que era el gobierno de López Miquelsen, Colombia no firmó esa suscripción, o sea, su delegado no puso la firma en la aprobación general. ¿Por qué? Bajo argumentación generada en centros de pensamiento militar, por decirlo así, generada entre los militares, según la cual, si se firmaba eso, se favorecía a los guerrilleros, era más o menos la cosa, que se disfrazaban de civiles, entonces podían reclamar que no fueran afectados, y que amarraban las manos de las fuerzas militares para poder. Todo un pensamiento, digamos, militarista que vivió. Y fue motivo de muchas discordias. Alfonso López Miquelsen se murió diciendo que él no se había enterado de que esa era la argumentación que había presentado. Él se convirtió posteriormente en un defensor de la incorporación del derecho internacional humanitario a la legislación colombiana, digamos, públicamente. Pero su explicación de aquel momento nunca fue satisfactoria. Entonces esto tuvo una historia accidentada. Antes de incorporarse en la legislación colombiana, finalmente en 1996, es decir, como 20 años después de que los demás países del mundo lo habían incorporado, a raíz de la influencia que los militares siempre tuvieron en la definición de estas cosas que correspondía al Congreso y a las Cortes, pero así y todo debía pasar por proyectos de ley y decretos y tal en manos del Ejecutivo. Pero entonces los activistas de paz, desde el comienzo, al margen de lo que sucedía en las esferas del Estado, en las esferas gubernamentales, siempre invocaron el derecho internacional humanitario. Incluso con el argumento de que no se necesitaba que fuera formalmente reconocido en la legislación nacional. Existía en el derecho internacional y se podía apelar a él directamente para reivindicar iniciativas y situaciones internas en Colombia sin más mediaciones, por decirlo así. Muy fuerte, muy fuerte. Un poco técnico, un poco entonces en manos de abogados. Bien, la idea de paz con justicia social pegó muy hondo, tiene su origen principalmente, dijimos, en el pensamiento católico, pero pegó muy fuerte. Esto es importante subrayarlo, ¿por qué? Porque entre los activistas de paz entonces siempre tendió a predominar una concepción intermedia o maximalista, pero en todo caso no minimalista, de paz.
Nunca el activismo por la paz aceptó la idea de que esta consistía simplemente en la entrega de los fusiles, el desarme de las personas, de los expertos en violencia y no más, sino que implicaba más. Porque la violencia, esta violencia política, había sido generada por una serie de condiciones que necesitaban ser removidas. A veces esas condiciones eran estructurales, a veces no, más circunstanciales, más coyunturales, pero necesitaban ser removidas. En todo caso, la idea de justicia social implicaba que, como finalmente está terminando por suceder, hubiera transformaciones en el campo, también en la forma de hacer política, en otros cuantos aspectos, aunque no fueran grandes transformaciones estructurales. La noción, pues, de paz con justicia social y su significado específico. Otra expresión de este mismo humanitarismo al que me estoy refiriendo tuvo que ver con la gran importancia del canje o el intercambio humanitario, que durante algún periodo, especialmente después de 2012, se convirtió en el centro de las disputas, bajo el gobierno doble de Álvaro Uribe. Y las relaciones entre ese gobierno y las FARC especialmente giraron en torno a eso. Bien, ahí hubo también mucha discusión, pero lo dejo mencionado. Bien, otro asunto distinto del humanitarismo tuvo que ver con lo que se puede denominar el impulso constituyente, generado a partir de 1991. Principalmente el artículo 22 de esa Constitución, que consigna la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento, y otro artículo, ahora no me acuerdo cuál es, que menciona que la soberanía popular, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. También los principios de la participación ciudadana, cuya ley reglamentaria entró en vigencia en 1994. En fin, todo esto, este impulso constituyente es, como ya lo mencioné, el que sirvió de base para la reivindicación de la autonomía, inicialmente en los pueblos indígenas, pero luego en muchas otras comunidades, o para las discusiones que en un cierto momento se dieron acerca de la neutralidad activa, especialmente en Antioquia, en el momento en que el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe y él trató de cooptar las iniciativas de neutralidad, generando una enorme discusión acerca de si era neutralidad o autonomía adentro del propio activismo por la paz. Pero en torno a esas nociones, a lo que significan, también se elaboró entonces mucho de la sustentación para legitimar modalidades del activismo por la paz. Otro asunto en torno al cual entonces se presentaron diferencias en el activismo fue el tema del secuestro y sus diferencias en relación con la retención o con la detención, la equivalencia que en un cierto momento se estableció con las desapariciones, es decir, todo un cuerpo de nociones asociadas con la pérdida de libertad de las personas, que dio para una enorme discusión, permitió algunas convergencias en un momento, pero luego grandes divisiones, y hacía alusión a una de las prácticas guerrilleras que más rechazo despertaron en la población civil, que fue el denominado en general secuestro. Bueno, no me voy a meter en la discusión que hubo, pero obviamente secuestro no es lo mismo que retención, pero ambas cosas las practicaron las guerrillas. Cuando la guerrilla detiene o se lleva a un civil no comprometido con el conflicto, lo está secuestrando, así no sea, digamos, por motivos económicos, pero cuando se lleva a un uniformado, policía, militar, agente secreto, pues lo está reteniendo. Son matices importantes que, sin embargo, sirvieron para la discusión. Y también, digamos, la equivalencia con las desapariciones, porque si el secuestro fue la práctica, una de las prácticas que más rechazo de la guerrilla, que más rechazo generó entre la población civil, pues las desapariciones eran, en cambio, una práctica del otro lado, ¿no? De los agentes del Estado, secretos o uniformados, bastante generalizada, sobre la cual incluso es muy difícil tener información adecuada, que fue reconocida como delito autónomo mucho tiempo después, y entonces se mencionaba como secuestro, estaba cobijada por la idea de secuestro hasta un cierto momento en que el activismo por la paz logró que fuera reconocida como un delito autónomo. Bien, voy a mencionar solo dos más: el reconocimiento y la negación, o la negación de la existencia del conflicto armado. Ese también fue otro motivo de división muy fuerte a partir del
bueno, en la tercera fase del activismo, y la perspectiva de la no violencia que encarnó muy marginalmente en algunas expresiones de las que yo he mencionado. ¿Cuáles organizaciones le han servido de soporte? Un universo muy interesante que ha cambiado mucho en los 37 años. En todo caso, formas organizativas cada vez más complejas y flexibles que vinculan sectores sociales con agenda propia sectorial y frente de trabajo a favor de la paz, con organizaciones surgidas y dedicadas principalmente a la promoción de la paz, es decir, exclusivamente centradas en ellas. Mencionaré que en la base de todo hay organizaciones naturales de la sociedad, como familias, vecindarios, grupos de trabajo. Las familias fueron en algunos casos demasiado importantes. Digamos, la marcha del profesor Moncayo no puede explicarse sin la importancia de su familia como soporte, apoyo inicial. Entre los sectores con Frente de Trabajo por la Paz, que siempre fueron muy activos, se pueden mencionar las centrales sindicales, tanto de la ciudad como del campo, distintas. Unas asociaciones que venían desde antes de 1979, como la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas o la Unión de Mujeres Demócratas. Era una época, años 70, 60, en que especialmente el Partido Comunista promovía este tipo de organizaciones que todas tenían el apelativo demócratas. Pero unas nuevas que surgieron, como la Organización Femenina Popular, organizaciones populares, ya no sindicales, que evolucionó luego a otras formas, se vinculó con la Red Nacional de Mujeres, con esta surgió en el 91, por el lado de los indígenas el CRIC desde el 72, la UNIC desde el 82, en fin, muchas de estas organizaciones sectoriales con Frente de Trabajo a favor de la paz. Pero las más importantes son probablemente las propias del activismo por la paz. La primera, la que hay que mencionar, surgida en 1973, es el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, un núcleo de abogados, intelectuales, periodistas, demasiado importante que activó la solidaridad con los presos políticos, incluso el reconocimiento de que existían en una época en que su existencia se negaba. Luego, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, constituido en el 79, cuyos miembros en parte provenían de este Comité de Solidaridad anteriormente mencionado, y que fue el encargado de organizar todos los foros nacionales de derechos humanos. Reemplazado en esa labor, ya no para foros, sino para sesiones de la Asamblea Permanente de Paz, por Red de Paz, que surgió en 1993. Los colectivos de abogados, varios, especialmente el José Alvear Restrepo, que surgió en 1980. Las asociaciones de familiares de desaparecidos, como ASFADES, que surgió en el 82. Más colectivos de abogados, la Comisión Colombiana de Juristas del 88, la Fundación País Libre, que surgió en el 91, enfocada en contra del secuestro de civiles por parte de la guerrilla. El Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, primera expresión de víctimas de la guerrilla, que surgió en 1991, aunque se activó más propiamente en el 94. Asocipaz del 2000, una organización que surgió al sur de Bolívar para oponerse al posible despeje del ELN y que no fue simplemente una mampara de los paramilitares, porque allí hubo un activismo social por la paz que se expresó en contra de un posible despeje para el ELN. No fue solo la manipulación de los paramilitares. Este es un caso, digamos, que merece atención más específica. La ya mencionada Iniciativa Mujeres por la Paz en el 2002, el movimiento de víctimas del Estado, que surgió en el 2005, tarde, digamos, en relación con el fenómeno mismo de victimización por parte del Estado. Bien, y otras posteriormente, hasta una de las últimas, que es la Federación de Víctimas de la Guerrilla en el 2014, cuando ya estaban en marcha las conversaciones entre el gobierno Santos y las FARC. Pero además de esas, unas otras que he mencionado, me parece importante mencionar estas últimas 4 expresiones que surgieron. Las primeras, unas redes de nodos y redes de redes, como Red de Paz,
en 1993, o Paz Colombia, que se dedicó a la diplomacia internacional de paz en el 2000, es decir, en el periodo de movimiento social, de máximo auge. El activismo se había desarrollado y multiplicado de tal manera que ya requería nuevas formas organizativas, entonces es cuando surge esta forma red. Pero también, al mismo tiempo, en esa misma época, surgieron organizaciones de base, ya en el otro extremo, más complejas, las comunidades de paz, del 97 en adelante. Son un nuevo tipo de organización, al mismo tiempo que de modalidad de acción, muy complejas, pequeñas, locales, si se quiere, que acompañaron este otro desarrollo de redes. Pero también a nivel regional, organizaciones complejas como el Plan de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que luego evolucionó hacia el Laboratorio de Paz, surgió en el año 95. Y es también, pero a nivel regional, ya no solo local, una organización compleja. Finalmente hay un cuarto tipo, que podemos llamar colectivos nómadas, que aparecieron más recientemente, tal vez de manera clara en 2008, y que son ya no redes, ya no organizaciones de este tipo, sino colectivos nómadas, porque se configuran para desarrollar una jornada o un conjunto de jornadas, un pequeño ciclo, y luego se dispersan, y luego no necesariamente sus mismos miembros, sino parte de ellos con otros, vuelven y se reagrupan después para otro propósito, y así, ¿no? Muy activos los vimos en el último gran episodio de acción colectiva que se generó después del plebiscito de octubre de 2016 y que mantuvo la movilización, sobre todo juvenil, en Bogotá y otras ciudades del país, a favor de la firma de un acuerdo, así hubiera que revisar el que había sido rechazado, en fin. Bien, entonces, repito, las formas de organización evolucionaron y se volvieron muy ricas a lo largo del proceso. ¿En qué condiciones se ha desenvuelto? Bueno, esto merecería un capítulo aparte, de hecho lo tiene en mi informe, pero yo solo voy a mencionar muy rápidamente que el activismo por la paz se ha desenvuelto durante estos 37 años en condiciones muy, muy difíciles, adversas, caracterizadas especialmente por los desafíos mutuos entre los expertos en violencia, desafíos de la guerrilla versus gobiernos paramilitares y otras guerrillas, desafíos de los paramilitares versus guerrillas, narcotraficantes y otros paramilitares, desarrollos de los narcotraficantes versus gobiernos paramilitares y otros narcotraficantes, desafíos de los gobiernos versus las guerrillas, narcotraficantes y paramilitares, cruzados, digámoslo así. Una situación muy difícil que no parece de guerra civil, ni siquiera conflicto armado interno convencional, sino como lo han señalado los estudiosos del conflicto y la violencia, pues múltiples violencias cruzadas entre sí que producen muchas víctimas civiles. Esa es su principal característica. Pero habría que añadir lo siguiente: los desafíos entre estos expertos en violencia no consistieron o no han consistido únicamente en echarse bala, sino también en negociar, es decir, en intentar transformar los desafíos de armados y militares en desafíos de competencia política. Algunas veces se ha logrado, digamos, se pueden mencionar unas 3 coyunturas de éxito, pero también la mayor parte de las veces han fracasado. De hecho, aún hay pendientes negociaciones que no tienen garantizado su éxito. Bien, si se observa eso detenidamente y los efectos que ha producido sobre la población civil, medidos tal como lo ha hecho el Grupo de Memoria Histórica, por afectaciones principales de la población civil, se tiene que el activismo por la paz llegó a su tope en 1997, poco antes de que las mayores afectaciones sufridas por la población civil llegaran a su tope. O sea, el activismo hizo su máximo esfuerzo poco antes de que esas afectaciones comenzaran a declinar. Por ejemplo, solo lo voy a mencionar, el ataque a poblaciones e instalaciones civiles tuvo su tope en 1998, un año después del activismo por la paz, y ahí comenzó a declinar. Las masacres comenzaron a declinar en el 2000. El desplazamiento forzado, el homicidio selectivo, el secuestro y la violencia sexual comenzaron a declinar en el 2001.
La desaparición forzada, los daños colaterales, o sea, muertos civiles en acciones bélicas, comenzaron a declinar en el 2002. En fin. Entonces, los principales indicadores de violencia contra la población civil comenzaron a declinar casi inmediatamente después de que el activismo por la paz había hecho su máximo esfuerzo, había comenzado a declinar, pero se mantenía aún en altos niveles. Bueno, ¿en qué condiciones? Habría que mencionar acontecimientos nacionales, internacionales, muy importantes algunos de ellos, pero tal vez dos cosas finalmente, a partir del 2000 y 2002. Una dinámica de movilización y contramovilización que se generó, eso ocurre a propósito de la acción colectiva y la movilización social. Aquí se generó, tal vez la coyuntura más indicativa de eso fue la ya mencionada a propósito de sí o no conceder un territorio despejado para conversaciones con el ELN. Bien, finalmente, ¿qué resultados ha obtenido este activismo de 37 años? El principal ha sido sustraer porciones significativas de territorio y población de la guerra. Ese que ha sido su principal propósito, ha sido también su principal resultado. El grado, el volumen en que lo ha hecho puede precisarse, en general es modesto, no espectacular, pero es que en ninguna parte del mundo ha sucedido que la sociedad logre imponer sobre expertos en violencia condiciones que los obliguen a negociar de una u otra manera, en fin. Así que eso es lo más significativo. Pero hay otras: situarse como antagonista de todos los violentos y neutralizar algunas de sus acciones, afirmar valores asociados al respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la paz, aportar innovaciones al repertorio mundial del activismo de paz, generar múltiples acciones colectivas y uno de los más grandes movimientos sociales de paz en el mundo, en marcos nacionales, y también uno de los grandes movimientos sociales colombianos del siglo XX. Lograr algún grado de humanización, liberación de soldados civiles guerrilleros en varios momentos de la trayectoria, contribuir al éxito de negociaciones parciales de paz con grupos alzados en armas, incluso haber propuesto una política nacional de paz que está consignada en la ley 434 del 88, aunque no ha sido mucho puesta en práctica. Mi conclusión, pues, podría ser parcial, que el ciclo de activismo por la paz de estos 37 años fue un proceso crucial en la sociedad colombiana de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, digamos, tan importante como otros que se reconocen más fácilmente: la apertura económica, la crisis del bipartidismo tradicional, la vigencia de una nueva constitución, el auge del narcotráfico, etc. Digamos, es de ese nivel, aunque no se acostumbra a mencionar. Y una nota más: este activismo por la paz ha tenido mucho, durante todos los 37 años, de resistencia civil contra la guerra y sus protagonistas. Gracias, el tiempo se agotó.